María, frente al espejo, ajusta su vestido de novia. La luz del sol matutino inunda la habitación, reflejándose en el encaje perla. Su sonrisa es radiante, los ojos brillan con la promesa de un nuevo comienzo. Había esperado tanto tiempo por un amor como el de Roberto. Un amor maduro, sereno, que la hacía sentir valorada y segura. Hoy era el día, su boda. La culminación de un romance, que había florecido inesperadamente, después de años de soledad, tras la partida de su difunto esposo. Toca suavemente el relicario en su cuello, donde guarda una foto de Roberto, su risa contagiosa, su mirada honesta. Era un hombre bueno, sencillo, un profesor de historia jubilado con una pasión por el jardín y una paciencia infinita. ¿Quién diría que a mi edad volvería a sentir estas mariposas?, piensa, con una risa contenida. En la sala contigua, una llamada telefónica interrumpe la calma. Es Carlos, su hijo. María, con el corazón un poco encogido, últimamente sus conversaciones eran tensas, atiende. Hola, mi amor. ¿Estás listo para el gran día?, dice, intentando infundir alegría en su voz. La respuesta de Carlos es distante, teñida de un sarcasmo apenas disimulado. Claro, mamá. Estoy listo. Aunque sigo sin entender la prisa de todo esto. ¿No crees que es un poco apresurado? Después de todo, apenas conoces a Roberto. María frunce el ceño. La misma cantaleta. Carlos nunca había aceptado a Roberto del todo, siempre insinuando que no era suficiente para ella, o que ella merecía más. En el fondo, sabía que se refería a una cuenta bancaria más abultada. Carlos, hemos hablado de esto. Roberto y yo nos amamos. Y no es apresurado, es el momento perfecto. Además, Ana y tú están invitados de honor, por supuesto. Espero que lleguen a tiempo. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Carlos suspira ruidosamente al otro lado de la línea. Sí, mamá. Ana y yo estaremos ahí. Pero no te prometo que sea muy efusivo. Tenemos nuestros propios problemas, ya sabes. El negocio está en la cuerda floja y no es momento para fiestas. El comentario de Carlos le oprime el pecho. Siempre el negocio. Siempre sus problemas financieros, los cuales, convenientemente, nunca parecían resolverse sin su ayuda. Una punzada de preocupación la atraviesa, pero la reprime. Hoy era su día, y nada la iba a empañar. Hoy, por favor, solo hoy, ruega en silencio. Cierra los ojos por un instante, visualizando la ceremonia, la sonrisa de Roberto, la mano de su amado entrelazándose con la suya. Será perfecto, se dice a sí misma, con una determinación que no siente del todo. Pero por un momento, la sombra de la preocupación se cierne sobre la felicidad, un presagio sutil de lo que estaba por venir. Un nudo en el estómago le recordaba que no todo en su vida era un cuento de hadas, pero hoy, al menos, intentaría que lo fuera. Las manecillas del reloj avanzaban con una lentitud exasperante para María, pero con una rapidez alarmante para su nerviosismo. El coche la esperaba, el chófer sonreía amablemente. Es hora, pensó, respirando hondo. Al llegar a la hacienda, el lugar elegido para la ceremonia y la recepción, un suspiro de asombro escapó de sus labios. Flores por doquier, guirnaldas de luces, cada detalle cuidadosamente dispuesto por ella y Roberto, reflejando su amor simple pero profundo. La melodía de un cuarteto de cuerdas ya se escuchaba en la distancia, presagiando la solemnidad del momento. Ulcon. Roberto la esperaba al final del pasillo, su mirada, un faro de calidez y paciencia. Vestido con un traje gris perla, se veía distinguido y genuino. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo exterior pareció desvanecerse. Era solo él y ella, dos almas encontrándose en el crepúsculo de sus vidas para encender una nueva aurora. Él le envió una sonrisa que la tranquilizó al instante. Todo saldrá bien, le decían sus ojos. Justo antes de entrar al salón principal, vio a Carlos y Ana. Ana lucía un vestido ostentoso, que, para el gusto de María, rozaba lo vulgar. Y Carlos, con un ceño fruncido, hablaba acaloradamente por su teléfono móvil. Se acercaron, pero la interacción fue breve y fría. «Mamá, estás radiante»,
dijo Carlos, sus palabras carentes de la sinceridad que María anhelaba. La mirada de Ana, más que una felicitación, parecía un escrutinio. Gracias, hijo. Me alegra que hayan llegado, respondió María, intentando suavizar la tensión con una sonrisa. Llegamos, pero no creas que fue fácil. El banco sigue apretando con los plazos. Esto de tu boda no nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, masculló Carlos, su voz apenas un susurro audible solo para ella. La alegría de María se nubló por un instante. ¿Acaso no puede haber un día en que no me recuerden sus problemas?, pensó, dolida. Roberto, notando la tensión, se acercó, colocando una mano firme en la espalda de María. La calidez de su toque fue un ancla. Le dirigió a Carlos y Ana una mirada tranquila, pero con una autoridad implícita que los hizo callar. Es un día para celebrar el amor, Carlos Pomponier. Dejemos las preocupaciones a un lado, al menos por unas horas, dijo Roberto con voz suave, pero con una inflexión que no admitía réplicas. Carlos y Ana intercambiaron una mirada incómoda, pero cedieron, al menos por ahora. María sintió un alivio fugaz, una pequeña victoria en medio de una batalla que apenas comenzaba. Gracias, Roberto, pensó, agradecida por su presencia, por su fuerza silenciosa que ya empezaba a ser su refugio. La ceremonia fue todo lo que María había soñado, y más. Las palabras del juez resonaron en el amplio salón, llenando cada rincón de promesas de amor eterno. Cuando Roberto deslizó el anillo en su dedo, su mirada era tan profunda, tan llena de cariño, que María sintió que su corazón podía explotar de felicidad. Los sí, quiero fueron firmes, rotundos, un eco de sus almas uniéndose. Los aplausos estallaron, un coro de buenos deseos que se mezclaba con las notas triunfales del cuarteto de cuerdas. Se besaron, un beso tierno pero apasionado, que sellaba su pacto de amor frente a todos. Soy la mujer más feliz del mundo, susurró María, aferrándose a la mano de Roberto. Durante la recepción, el ambiente era festivo. Las copas chocaban, las risas llenaban el aire. María y Roberto bailaron su primera pieza como esposos, ajenos por un momento a las miradas curiosas, y en algunos casos, juzgadoras. Varios amigos y familiares se acercaron para felicitarlos, sus rostros irradiando genuina alegría. Pero entre la multitud, María no podía evitar notar las miradas furtivas que Ana le lanzaba a Carlos, susurros rápidos, gestos de impaciencia. Una tía le comentó en voz baja: «Pobre Carlos, parece que el negocio de Ana no va nada bien. Dicen que están a punto de perderlo todo». María asintió, una sombra de preocupación cruzando su rostro, aunque se esforzó por mantener la sonrisa. «¿A qué viene esto justo hoy?», pensó con un suspiro. Llegó el momento de los brindis. Roberto, con su voz calmada y serena, dedicó unas palabras hermosas a María, hablando de su bondad, su fortaleza y el amor inesperado que los había unido. María sintió un nudo en la garganta. Su corazón se hinchó de gratitud. Luego, fue el turno de Carlos. Al tomar el micrófono, su rostro se tensó. Ana le dio un codazo disimulado. María sintió un escalofrío. Algo en la forma en que Carlos la miró, una mezcla de resentimiento y una extraña determinación, le hizo sentir que el nido de avispas que había estado sintiendo desde la mañana, estaba a punto de ser agitado. La sonrisa de María flaqueó, su mano buscando inconscientemente la de Roberto, quien, percibiendo su inquietud, la apretó con firmeza. «Aquí vamos», pensó, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. El silencio en el salón era palpable, denso, expectante. Carlos, con el micrófono en mano, carraspeó. Una sonrisa forzada se dibujó en sus labios, una máscara de cordialidad que no engañó a María. La sala enmudeció. Todos esperaban las palabras de felicitación del hijo de la novia. Pero lo que salió de su boca fue un veneno disfrazado de preocupación filial. «Querida mamá», comenzó Carlos, su voz resonando en el silencio. «Siempre has sido una mujer de grandes amores, ¿no es así? Y de grandes sacrificios. Primero con papá, ahora con Roberto. Es admirable tu capacidad de reinventarte, de encontrar el amor una y otra vez. Especialmente ahora, cuando uno esperaría que la prioridad fuera
Quizás, la estabilidad familiar. La palabra estabilidad fue dicha con un énfasis particular. Una alusión clara a sus propias dificultades financieras. María sintió un rubor subir por su cuello. ¿Qué está haciendo?, se preguntó, el estómago encogiéndose. Ana, sentada a su lado, le dedicó una sonrisa gélida a María. Varias personas en las mesas cercanas comenzaron a cuchichear, susurros que se sentían como dagas. Roberto, a su lado, apretó los labios, su mirada fija en Carlos, una chispa de advertencia en sus ojos que Carlos ignoró por completo. Carlos continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y hablando de estabilidad, espero que esta vez mamá haya encontrado a alguien que realmente la valore, no solo por su generosidad. Al fin y al cabo, ella siempre ha sido el pilar, ¿verdad? El pilar que rescata a todos que llega. Uno pensaría que ahora, en esta nueva etapa, con una nueva casa, un nuevo comienzo, quizás su generosidad podría extenderse a aquellos que, como yo, estamos luchando por mantener a flote lo poco que tenemos. Su mirada se posó en Roberto, una insolencia clara, una provocación descarada. María sintió que el aire le faltaba. Esto no era un brindis. Era una humillación pública, una solicitud de ayuda disfrazada de reproche, en el día más importante de su vida. Las risas nerviosas y los murmullos de los 400 invitados llenaron el espacio, un coro de vergüenza. Sintió las miradas de lástima, de juicio. El rostro de Roberto se endureció. Su mano, que hasta hace un momento sostenía la de María, se apretó en un puño disimulado. María quiso desaparecer, hundirse bajo la mesa. Carlos había logrado su objetivo. La había avergonzado profundamente, la había expuesto, la había utilizado. Y en ese momento, una parte de ella, una parte que siempre había defendido a su hijo a capa y espada, comenzó a resquebrajarse. El dolor era físico, como un puñetazo en el alma. El silencio que siguió a las palabras de Carlos fue más ensordecedor que cualquier grito. María sintió cómo todas las miradas se clavaban en ella, un peso insoportable de vergüenza y humillación. Las risas nerviosas de antes se transformaron en un murmullo creciente, un coro de chismes y condena. Sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero se negó a derramarlas, al menos, no allí, no frente a ese público que ahora la observaba como si fuera un espectáculo. Se aferró al mantel, sus nudillos blancos. No puedo creer que mi propio hijo me esté haciendo esto, pensó, con una mezcla de ira y profunda tristeza. Era como si Carlos hubiera arrancado la máscara de felicidad que ella había intentado mantener, exponiendo su vulnerabilidad ante el mundo. Roberto, a su lado, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de seriedad absoluta. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una furia contenida, una protección feroz que María apenas empezaba a reconocer. Ana, desde su mesa, sonreía con una suficiencia descarada, sus ojos fijos en María como si saboreara cada segundo de su incomodidad. Carlos, al terminar su brindis, depositó el micrófono con un ademán de autosuficiencia, como si acabara de pronunciar la verdad más grande de la noche. Se sentó, lanzándole a María una mirada que decía, «Te lo dije». Pero la traición no terminaba ahí. Un murmullo más claro llegó a los oídos de Roberto, proveniente de la mesa de Carlos y Ana, que estaba cerca. «Ya verás, cariño», dijo Ana a Carlos, su voz aguda y teñida de triunfo, sin preocuparse de bajar el volumen. «Con esto, Roberto no tendrá más opción que vender su casa para ayudar a tu madre a rescatarnos. Imagínate, un apartamento para ellos y el dinero para nuestro negocio», añadió, soltando una risita maliciosa. Un escalofrío recorrió la espalda de María al escuchar esas palabras. La sonrisa de Ana era una burla cruel, sus ojos brillaban con codicia. ¿Vender la casa de Roberto? ¿Un apartamento pequeño? ¿Todo para su negocio? La magnitud de la conspiración, la crueldad de su plan, la golpeó con la fuerza de una ola gigante. No era solo un brindis inapropiado, era una estrategia maquinada, calculada para robarle su futuro, su hogar, su tranquilidad. Su hijo, el hombre al que había amado y protegido toda su vida, era capaz de una bajeza así. Y Ana, su esposa, era su cómplice. El dolor se convirtió en una quemadura intensa, una herida profunda que sangraba en su alma.
Miró a Roberto, el pánico y el terror reflejados en sus ojos, buscando consuelo, una respuesta, algo que negara esa horrible realidad. Pero Roberto ya lo había escuchado todo. Las palabras de Ana rebotaron en la cabeza de María como ecos de una pesadilla. Vender la casa de Roberto. Un apartamento pequeño. El dinero para su negocio. El aire del salón, antes festivo, ahora se sentía pesado, asfixiante. La sonrisa de Ana, la mirada de Carlos, los susurros de los invitados que ya se estaban enterando del plan, todo se mezclaba en un torbellino de agonía para María. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su boda, el día que debía ser el más feliz, se había transformado en un circo cruel, con ella en el centro del espectáculo, humillada y traicionada por su propio hijo. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo, ahora amenazaban con desbordarse, ardientes y amargas. ¿Cómo pudo ser tan ciega?, se preguntó, el reproche hacia sí misma más doloroso que la traición. Roberto, a su lado, se había puesto de pie lentamente. Su postura era recta, su mandíbula apretada. Sus ojos, que antes habían brillado con amor y calidez, ahora mostraban una determinación fría y peligrosa. María nunca lo había visto así. Era un hombre tranquilo, apacible, pero en ese momento, una fuerza implacable emanaba de él. Ella sintió un miedo, no hacia él, sino hacia lo que estaba a punto de suceder. Su mano se levantó, intentando detenerlo, pero Roberto ya estaba en movimiento. Se dirigía directamente hacia la mesa de Carlos y Ana, cada paso resonando con una autoridad silenciosa que silenciaba los últimos murmullos de los invitados. La música del cuarteto había cesado, dejando un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo ocasional de un vaso. Carlos y Ana, absortos en su victoria percibida, no notaron la figura imponente que se acercaba hasta que Roberto estuvo frente a ellos. La expresión de Carlos era de autosuficiencia, la de Ana de regocijo. Creían haber ganado. ¿No podían estar más equivocados? María observaba desde la mesa principal, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Una parte de ella quería huir, desaparecer, pero otra, una parte nueva y feroz, quería ver justicia, quería ver a su hijo enfrentar las consecuencias de sus actos. La vergüenza aún quemaba, pero la rabia empezaba a burbujear, una rabia helada contra la manipulación y la crueldad. Este ya no era el hijo al que ella había mimado, era un extraño, un oportunista desalmado. En ese instante, algo se rompió dentro de María, una conexión que creía inquebrantable, una lealtad maternal que ahora se sentía pisoteada y deshonrada. Y con esa ruptura, llegó una nueva sensación, la de una mujer que había sido herida demasiado, y que, quizás, ya no estaba dispuesta a perdonar sin límites. Roberto se detuvo frente a la mesa de Carlos y Ana, su sombra cayendo sobre ellos como una sentencia. La sonrisa de triunfo se borró del rostro de Ana, reemplazada por una mueca de sorpresa y un leve temor. Carlos, con su arrogancia habitual, intentó mantener la compostura. «Roberto, ¿hay algún problema? ¿No te gustó mi brindis?», preguntó con un tono de falsa inocencia, sus ojos, desafiantes. La voz de Roberto, cuando habló, fue un trueno suave que heló la sangre de los presentes. «Carlos, Ana. Acabo de escuchar su conversación. Y, permítanme decirles que su estrategia maquinada no solo es vil, sino que está basada en una profunda malinterpretación de la situación. Y sobre todo, es una falta de respeto inaceptable hacia María, mi esposa». La palabra esposa resonó con una fuerza que hizo temblar a Ana. María, desde la distancia, sintió una oleada de orgullo y alivio al escuchar a Roberto defenderla con tal firmeza. No estaba sola. No era la única que veía la bajeza de sus hijos. Ana se levantó, indignada. «¿Pero qué dices? Nosotros solo queremos lo mejor para María. ¿Y para Carlos? Es su hijo. Su negocio está en problemas. ¿Acaso no vamos a apoyarnos en familia?» Roberto levantó una mano, deteniendo el torrente de excusas. «No, Marín. Hola. ¿Ustedes no quieren lo mejor para María? Quieren lo mejor para ustedes mismos, a expensas de la felicidad y el hogar de mi esposa y mío. Y no, Ana, no es apoyarse en familia cuando el apoyo implica la manipulación y la traición.
La casa de María y mía no está en venta. Y no estará en venta, ni ahora, ni en el futuro. Nuestro dinero no será utilizado para salvar un negocio que, a juzgar por sus acciones, se está hundiendo por su propia irresponsabilidad. El rostro de Carlos se puso lívido. Se puso de pie bruscamente, sus manos apretadas en puños. ¿Pero qué te crees para hablarnos así? Tú eres un advenedizo. Un nadie que vino a meterse entre mi madre y yo. Ella siempre nos ha ayudado. Siempre. Y ahora vienes tú, un profesor retirado, a decirnos qué hacer. Roberto lo miró con una calma que desarmó a Carlos. Soy el esposo de tu madre, Carlos. Y mi primera prioridad es su bienestar. Y hoy, la has humillado y traicionado de la manera más despreciable. Mi dinero, o el tuyo, no es el punto aquí. El punto es el respeto. Y el respeto, hijo, se gana, no se exige. Y tú en este momento no tienes ninguno. La tensión en el salón era casi palpable, una electricidad fría que mantenía a todos los invitados pegados a sus asientos, hipnotizados por la escena. Roberto se mantuvo inquebrantable, su voz era un látigo suave pero contundente que fustigaba la arrogancia de Carlos y la hipocresía de Ana. Su comportamiento es inaceptable, Carlos. Continuó Roberto, su mirada penetrante en el hijo de María. Hoy, el día de la boda de tu madre, la has humillado, la has utilizado, y has revelado una trama miserable para despojarnos de nuestra casa y de nuestro futuro. Eso, para mí, no tiene perdón. No en este momento, no en este lugar. Ana, al borde de las lágrimas de rabia, no de arrepentimiento, interrumpió con un jadeo dramático. Esto es una barbaridad. Roberto, por favor. Somos familia. María, no permitirá esto. Ella nos ama. Siempre ha sido nuestra salvación. Su mirada se desvió hacia María, buscando la complicidad o la piedad que siempre había encontrado. Pero María, aunque aún en estado de shock por la ferocidad controlada de Roberto, sentía una extraña calma empezar a instalarse en su pecho. Las palabras de Roberto eran sus propias palabras, la defensa que ella siempre había anhelado, la línea que nunca había podido trazar. Era su voz, pero era su sentir. El Carlos que Roberto confrontaba, ese hombre egoísta y manipulador, era el mismo que ella ya no reconocía. Roberto no apartó la vista de Carlos y Ana. Precisamente Ana. Y, por ese amor y esa salvación que tanto mencionas, es que hoy he tomado una decisión. Su voz se elevó ligeramente, lo suficiente para que todos en el salón lo escucharan. Carlos, Ana, y todos aquellos invitados que han encontrado humor en la humillación de mi esposa, les pido, más bien, les exijo, que se retiren de esta fiesta inmediatamente. Su presencia es indeseable, y su desprecio por el amor y la decencia no tiene cabida en nuestro día más sagrado. La mandíbula de Carlos cayó. Ana boqueó, estupefacta. Nunca habían esperado una reacción tan contundente, tan pública. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos de los invitados que habían reído, se agitaron incómodos en sus asientos. La autoridad de Roberto era absoluta. Él no estaba pidiendo, estaba ordenando. María observaba, el corazón aún desbocado, pero con una nueva sensación, una mezcla de terror y liberación. Estaba presenciando la caída de un ídolo, la desintegración de una fantasía, y en ese proceso, sentía nacer una nueva versión de sí misma. Roberto era un extraño, y a la vez, el hombre que ella siempre había necesitado. La orden de Roberto fue como una detonación en el salón. Carlos, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, intentó replicar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ana, con los ojos llenos de furia, soltó un grito ahogado. Esto es una ignominia. Una humillación. María, no puedes permitir esto. Soy tu nuera. Exclamó, dirigiéndose a María con una súplica desesperada, pero teñida de un odio mal disimulado. Pero María, no respondió. Se mantuvo sentada, observando la escena con una mezcla de horror y una extraña sensación de justicia. Las lágrimas habían retrocedido, reemplazadas por una frialdad que la sorprendió a sí misma. El Carlos y la Ana que veía ahora,
Eran figuras patéticas, desenmascaradas, despojadas de cualquier pretensión. Era el fin de una era, de una dinámica familiar tóxica que ella había permitido por demasiado tiempo. Roberto no les dio oportunidad de más réplicas. Con un gesto firme hacia la seguridad del evento, 2 hombres corpulentos se acercaron. «Acompañen a estos invitados a la salida», ordenó Roberto, su voz calmada pero implacable. Carlos lanzó una mirada de odio a Roberto, luego a María, una mirada que no prometía nada bueno. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Roberto te está manipulando. Ya verás quién te cuidará cuando te quedes sola», gritó Carlos, mientras la seguridad lo escoltaba hacia la puerta, seguido por Ana, quien no dejaba de despotricar e insultar a todo pulmón. Varios de los invitados que se habían reído y cuchicheado, notando la seriedad de la situación y la determinación de Roberto, se levantaron tímidamente y comenzaron a seguir a Carlos y Ana, escabulléndose avergonzados. El salón de repente se sintió inmensamente más grande, el silencio que quedaba era casi tangible. María vio a su hijo, a ese hombre egoísta que ya no reconocía, salir de su boda. Sintió un desgarro en el pecho, un dolor profundo que era la suma de años de desilusiones y un amor maternal herido. Pero junto a ese dolor, algo diferente nacía. Una grieta, en el muro de su idealización de Carlos tonto. Una luz de liberación. Miró a Roberto, quien regresaba a su lado, su rostro todavía serio pero con un atisbo de alivio. Él le tomó la mano, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. En ese gesto, María sintió una promesa, una seguridad que nunca había experimentado con nadie más, ni siquiera con su propio hijo. «Sí, me duele. Pero me duele menos de lo que pensé», se dijo a sí misma. «Y no estoy sola». El silencio en el salón era opresivo, cargado de la tensión que acababa de estallar. Los invitados restantes, la mayoría amigos cercanos y familiares leales, miraban entre María y Roberto, algunos con asombro, otros con comprensión y alivio. La música volvió a sonar suavemente, intentando restaurar la atmósfera festiva, pero el velo de la humillación aún flotaba en el aire. María se sentía exhausta. Su cuerpo temblaba ligeramente por la adrenalina y el impacto emocional. Roberto se sentó a su lado, su presencia una roca sólida en medio de la tormenta. Con una delicadeza inusual para la firmeza que había mostrado minutos antes, tomó la mano de María y la besó. «Lo siento, mi amor», susurró, su voz cargada de ternura. «No permitiré que nadie te lastime así, mucho menos en nuestro día». Las palabras de Roberto fueron como un bálsamo para el alma de María, pero el peso de lo sucedido era inmenso. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas en silencio. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio, de una catarsis largamente esperada. Había perdido a su hijo, sí, pero en el mismo acto, había encontrado una defensa, un protector, un amor que la ponía a ella primero. Era una dicotomía dolorosa pero liberadora. Los amigos más cercanos, como Clara, su confidente de toda la vida, se acercaron discretamente. «María, eres una mujer fuerte. Y Roberto, es un hombre admirable», dijo Clara, sus ojos llenos de compasión. Roberto se excusó por un momento para hablar con el organizador del evento, asegurándose de que la fiesta pudiera continuar con la mayor normalidad posible. Cuando regresó, María aún se secaba las lágrimas, tratando de recuperar la compostura. Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar del todo, una mezcla de preocupación, amor y una profunda tristeza. «María, necesito decirte algo. Algo que debí haberte dicho antes, pero necesitaba que me conocieras por quién soy, no por lo que tengo», comenzó Roberto, su voz más grave de lo habitual. El corazón de María dio un vuelco. «¿Qué más podría pasar hoy?», pensó con aprensión. Él tomó sus manos, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, y, a la vez, extrañamente segura. «No soy solo un profesor jubilado con un jardín bonito, mi amor. La verdad es que... no. Soy un hombre muy adinerado. Mucho más de lo que imaginas. Mi fortuna proviene de una empresa de tecnología que fundé hace años y que vendí recientemente. Mi casa,
es solo una de mis propiedades. Quería que esta revelación viniera después, cuando ya estuviéramos casados, cuando supiera que tu amor era genuino, libre de cualquier interés material. María lo miró, incrédula. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Roberto? ¿Adinerado? La noticia la golpeó como un rayo en un cielo que ya estaba turbulento. La revelación de Roberto dejó a María sin aliento. Parpadeó, intentando asimilar sus palabras, pero el shock era demasiado grande. ¿Roberto adinerado? ¿Un hombre muy adinerado? Las frases resonaban en su mente, una y otra vez. Lo había conocido como un hombre sencillo, un profesor de historia con una vida modesta, pero plena. Su casa, aunque hermosa, no denotaba una opulencia extravagante. Siempre se había maravillado de su independencia, y su amor por las cosas simples de la vida. Pero, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Preguntó María, su voz apenas un susurro, una mezcla de incredulidad y una punzada de sentirse engañada. Roberto apretó sus manos con ternura, sus ojos llenos de una sinceridad que disipó cualquier duda en el corazón de María. «Porque necesitaba que te enamoraras de mí, María. No de mi dinero. Necesitaba saber que tu amor por mí era puro, que veías al hombre detrás de la fortuna. He conocido a muchas personas a lo largo de mi vida, que solo se acercaron por mi posición, por mi riqueza. No quería eso contigo. Quería un amor real, un compañerismo auténtico, basado en lo que somos, no en lo que poseemos. Y era la pura verdad». En sus ojos, María no vio engaño, solo un amor profundo y una vulnerabilidad que la conmovió hasta lo más hondo de su ser. Entendió. Lo entendió perfectamente. Su propio hijo la había traicionado por dinero, y Roberto, para proteger su amor, había ocultado una parte de sí mismo, para asegurarse de que lo que sentían fuera verdadero. La ironía de la situación era brutal. Carlos y Ana habían planeado un elaborado esquema para obtener el dinero de un profesor jubilado para salvar su negocio, sin saber que ese profesor jubilado era, en realidad, un magnate. La burla de la vida era casi insoportable. Una risa amarga escapó de los labios de María. Carlos y Ana, ellos planeaban despojarnos de tu casa, de nuestro futuro, creyendo que éramos vulnerables, sin saber que... No pudo terminar la frase. La magnitud del error de su hijo, su codicia ciega, se le reveló con una claridad dolorosa. Roberto asintió, su mirada fija en ella. Sé lo que planeaban. Y es por eso que mis palabras fueron tan firmes. No permitiré que nadie, ni siquiera tu hijo, se aproveche de tu bondad. Ni de la mía, querida. Ni de nuestro amor. La declaración de Roberto fue una promesa, un muro de protección que él había erigido alrededor de ella. En ese momento, María no solo se sintió amada y segura, sino que también sintió una fuerza renovada dentro de sí misma. Si Roberto había sido capaz de construir un imperio y proteger su corazón, ella también podría encontrar la fuerza para proteger el suyo y su felicidad. La información sobre la verdadera fortuna de Roberto flotaba en el aire entre ellos, cambiando la perspectiva de todo lo que había sucedido. María se sentía aturdida, como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Un hombre muy adinerado. Las palabras de Carlos, su desprecio por el profesor jubilado, ahora sonaban huecas y patéticas. La humillación que había sentido se transformó en una mezcla de indignación y una extraña sensación de empoderamiento. No era solo que Roberto la hubiera defendido, era que lo había hecho desde una posición de poder que ella nunca sospechó, eligiendo la humildad sobre la ostentación para probar la autenticidad de su amor. Era un caballero en el sentido más puro de la palabra. En su mente, se reprodujeron fragmentos de su vida con Carlos Siques. Los constantes préstamos, las excusas, las promesas rotas. El desinterés en su felicidad, el enfoque obsesivo en sus propios problemas. Ella siempre había justificado su comportamiento, pensando que era la carga de ser madre, la necesidad de apoyar a su hijo. Pero ahora, con los ojos abiertos por la claridad de la traición de Carlos y la honestidad de Roberto, vio un patrón mucho más oscuro,
un patrón de manipulación, de egoísmo, de una dependencia crónica que ella misma había fomentado con su incondicional generosidad. ¿Cuándo mi hijo se convirtió en un extraño?, se preguntó, el dolor agudo en su pecho. ¿Cuándo dejé de verlo como el niño que crié y empecé a verlo como una carga, una fuente constante de ansiedad? Roberto, sintiendo el torbellino de emociones que la embargaba, la abrazó suavemente. Sé que es mucho para procesar, mi amor. Pero estoy aquí contigo. Siempre en punto. Su abrazo fue un ancla, una confirmación de que no estaba sola en este descubrimiento desgarrador. María se permitió llorar en su hombro, lágrimas de liberación y de despedida. Despedida de una ilusión, de un pasado que ya no podía sostener. Se dio cuenta de que el amor de Carlos por ella siempre había sido condicional, ligado a lo que ella podía ofrecerle. El amor de Roberto, en cambio, era incondicional, probado en la fragua de la simplicidad y la humildad. Una nueva determinación comenzó a germinar en su corazón. Ya no sería la madre que todo lo perdona, la cartera abierta, la eterna rescatadora. Su amor por Carlos no había desaparecido, pero había cambiado, se había endurecido con la sabiduría de la desilusión. Él y Ana necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones, aprender a valerse por sí mismos. Era el momento de trazar una línea, no solo para proteger su nueva vida con Roberto, sino para protegerse a sí misma. La mujer que había sido, la que se había dejado pisotear por amor filial, estaba muriendo. Y una mujer más fuerte, más sabia, estaba naciendo. Los días posteriores a la boda estuvieron llenos de una extraña dualidad para María. Por un lado, la felicidad con Roberto era profunda y serena, un bálsamo para el alma herida. El secreto de su fortuna no los separó, sino que, por el contrario, los unió aún más, consolidando la confianza y el amor que se tenían. Roberto se desvivía por ella, llenando sus días de pequeños detalles y grandes gestos de cariño, reconstruyendo su autoestima pieza a pieza pura. Hablaban durante horas, sobre sus vidas, sus sueños, y sí, también sobre Carlos. Roberto la escuchaba con paciencia infinita, ofreciendo su perspectiva sin juzgar, solo apoyando. Pero por otro lado, el dolor de la traición de Carlos persistía, una punzada constante que le recordaba la fractura en su familia. Sin embargo, ya no era la misma pena paralizante de antes. Había una nueva claridad, una firmeza que María nunca pensó que poseería. Ya no lo veía con los ojos de la madre ciega de amor, sino con la mirada de una mujer que había aprendido una lección dura. Se dio cuenta de que ayudar a Carlos de la manera en que lo había hecho, solo había perpetuado su inmadurez y su egoísmo. Había sido una muleta para él, impidiéndole crecer y asumir responsabilidades. Necesito hablar con Carlos y Ana, Roberto, dijo María una noche, su voz sorprendentemente firme. Estaban sentados en el jardín, bajo las estrellas, el mismo lugar donde Roberto le había revelado su secreto. Necesito cerrar este capítulo. Tun. No puedo seguir adelante con esta sombra, con esta sensación de cuentas pendientes. Roberto tomó su mano, su mirada una mezcla de orgullo y preocupación. Sé que es difícil, mi amor. Pero es un paso necesario para tu sanación. Estaré contigo, en cada palabra, en cada silencio. No tienes que enfrentar esto sola. La confirmación de Roberto le dio la última pizca de coraje que necesitaba. Sabía que la confrontación sería dolorosa, que Carlos y Ana intentarían manipularla de nuevo, invocar la culpa y la piedad. Pero esta vez, María estaba preparada. Ya no era la mujer ingenua que se había casado hace unos días. Había perdido un hijo, o al menos la imagen que tenía de él, pero se había encontrado a sí misma, una mujer fuerte, con límites, capaz de proteger su propia felicidad. Era hora de que Carlos y Ana aprendieran que las consecuencias de sus actos eran reales, y que su madre, María, ya no estaba dispuesta a ser su tabla de salvación. El camino sería espinoso, pero la libertad al final lo valía. Ya no más, pensó, con una voz más firme que nunca, ya no más. Con la decisión tomada, María sintió un peso menos en el alma. Aunque la anticipación de la confrontación le provocaba un nudo en el estómago. Llamó a Carlos. Su voz, por primera vez, no tembló. Carlos, Ana, punto. Necesito que nos reunamos. Mañana,
En mi casa. Hay algo importante que debemos discutir, dijo, sin dar más explicaciones. Quería que el encuentro fuera en su territorio, en el hogar que ella compartía con Roberto, el mismo hogar que Carlos y Ana habían planeado despojarles. Era una forma de reafirmar su posición, su autoridad. La respuesta de Carlos fue predeciblemente arrogante. Ah, así que finalmente entras en razón, mamá. ¿Ya te diste cuenta de que el profesor no tiene cómo mantenerte y que necesitas de tu verdadero apoyo? Su tono era de triunfo, asumiendo que María había cedido, que su generosidad innata la había traído de vuelta al redil. Ana, en segundo plano, soltó una risita burlona. No te hagas ilusiones, Carlos, respondió María, su voz fría y distante. Solo vengan. Y vengan preparados para escuchar, no para manipular. La frialdad de su tono tomó a Carlos por sorpresa. Un breve silencio incómodo se produjo al otro lado de la línea. Estaremos ahí, dijo Carlos finalmente, con una nota de incertidumbre en su voz. María colgó, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Sabía que estaban subestimándola, y eso, en cierto modo, le daba una ventaja. Roberto, que había escuchado la conversación en silencio, se acercó y la abrazó. Lo hiciste bien, mi amor. Mantuviste la calma, fuiste firme. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras fueron un bálsamo. Juntos, pasaron la tarde preparando el escenario para la reunión, no con opulencia, sino con la quietud y dignidad que representaban su nueva vida. María eligió un atuendo sobrio, pero elegante, queriendo proyectar la imagen de la mujer fuerte y resuelta que se había convertido. Revisó mentalmente lo que quería decir, cómo lo diría. No quería un ataque de ira, quería una declaración de principios, una delimitación clara. Era un acto de amor propio y de justicia, no de venganza. Era la única manera de sanar y de seguir adelante. La noche pasó lentamente, cargada de la expectativa de la tormenta que se avecinaba, pero María ya no se sentía sola, ni desprotegida. Se sentía lista. La mañana siguiente, la casa de María y Roberto estaba impregnada de una calma tensa. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando el salón donde se llevaría a cabo el encuentro. Roberto se había ofrecido a estar presente. Pero María, tras considerarlo, decidió que esta primera parte de la confrontación debía ser solo entre ella y sus hijos. Necesitaba mirarlos a los ojos y decirles lo que sentía, sin intermediarios. Roberto, aunque preocupado, respetó su decisión y se mantuvo en otra habitación, listo para intervenir si fuera necesario. María se sentó en el sofá principal, su postura erguida, sus manos entrelazadas en su regazo. Respiró hondo, visualizando la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Carlos y Ana llegaron a la hora acordada, sus rostros una mezcla de expectación y una falsa cordialidad. Entraron en el salón, sus ojos escaneando el lugar con una curiosidad malsana, quizás buscando signos de la opulencia que esperaban explotar. «Mamá, qué gusto verte más». Ana, con una sonrisa forzada, asintió. Se sentaron frente a ella, con una actitud que denotaba que esperaban escuchar disculpas, o, mejor aún, la oferta de ayuda financiera. María los observó en silencio por un momento, sus ojos deteniéndose en cada uno. Ya no veía a su hijo pequeño en Carlos, ni a la joven nuera ilusionada en Ana. Veía a dos adultos egoístas, cegados por la avaricia. La imagen que tenía de ellos se había desvanecido, reemplazada por una cruda realidad. Y la verdad, aunque dolorosa, la había liberado. «Carlos, Ana», comenzó María, su voz firme sin una pizca de vacilación. «Los he llamado porque hay cosas que necesitan ser dichas, y límites que necesitan ser establecidos. Lo que sucedió en mi boda fue la gota que derramó el vaso. Su plan, su manipulación, su humillación pública. No tiene perdón». El rostro de Carlos se contrajo. Ana intentó interrumpir. «Pero mamá». «Estábamos desesperados. Necesitábamos tu ayuda», dijo Ana intentando sonar lastimera, pero la indignación en sus ojos la delataba. María levantó una mano, deteniéndola. «No, no es una excusa. Han cruzado una línea que no creí posible.
Y hoy esa línea se convierte en una barrera. He pasado mi vida rescatándolos, sacrificando mi propia felicidad por la de ustedes, y lo único que he recibido a cambio es desprecio y traición. Esto se acabó. La declaración final de María resonó en el salón, un eco de una nueva era. Carlos y Ana se miraron, sorprendidos por la resolución en su voz. Su plan, el de su madre volviendo a ser la de siempre, se estaba desmoronando ante sus ojos. Este no era el inicio de la negociación que esperaban, era el fin de su juego. La declaración de María resonó en el salón, un golpe inesperado para Carlos y Ana, quienes esperaban la acostumbrada debilidad de su madre. La sorpresa en sus rostros era evidente, seguida rápidamente por una mezcla de ira y desesperación. «¡Pero mamá!», exclamó Carlos, levantándose de su asiento, el color subiendo por su cuello. «¡Oh! Estás hablando sin pensar. Roberto te ha puesto en contra nuestra. No sabes lo que dices. Estamos en la ruina. Nuestros hijos, tus nietos, no tendrán dónde vivir». María lo miró fijamente, con una voz que sorprendió incluso a sí misma por su frialdad. «No, Carlos. Soy yo quien está pensando por primera vez en mucho tiempo, con claridad. Y nadie me ha puesto en contra de nadie. Han sido tus propias acciones, y las de Ana, las que han roto cualquier lazo de confianza y respeto que pudiéramos tener. Y sobre la ruina, esa es la consecuencia de sus propias decisiones, de su falta de responsabilidad y de su constante búsqueda de la solución fácil a expensas de los demás». Ana, con un bufido, se cruzó de brazos. «¡Qué conveniente! Ahora que tienes a tu nuevo rico para mantenerte, ¿te olvidas de nosotros? De tu propia sangre. Siempre hemos sido tu prioridad. ¿Acaso no te importa que tu propio hijo pierda todo?» María soltó una risa amarga, desprovista de cualquier alegría. «Nuevo rico, Ana, o profesor jubilado, como le decías con desprecio. La verdad es que Roberto es mucho más que eso, y mucho más de lo que ustedes jamás esperaron. Y sí, siempre han sido mi prioridad, pero esa prioridad se ha convertido en una carga, en una esclavitud emocional de la que hoy me libero. Ya no los ayudaré económicamente, Carlos. Ni a ti, ni a Ana, ni a su negocio». Su mirada se endureció. «Necesitan aprender a salir adelante por sí mismos. Necesitan aprender a ser padres responsables, sin depender de mí, sin usar a mis nietos como un chantaje emocional. Mis nietos merecen padres que sean ejemplo, no parásitos». La furia en los ojos de Carlos y Ana era palpable. La estratagema de apelar a la culpa había fracasado. La promesa de ayuda financiera que creían segura se desvanecía. Era el fin de su cómoda dependencia. María se mantuvo inquebrantable, su determinación más fuerte que nunca. Había pronunciado las palabras que había reprimido durante años, y aunque sentía un profundo dolor, también sentía una inmensa liberación. Esta era la línea. Y no había vuelta atrás. Las palabras de María golpearon a Carlos y Ana, como mazazos, dejándolos atónitos por un instante, antes de que su asombro se transformara en furia desatada. «Esto es una crueldad», gritó Ana, sus ojos echando chispas. «Después de todo lo que hemos pasado. Después de los sacrificios que hemos hecho por ti, María. Por venir a tu estúpida boda. Así nos pagas. ¿Dejándonos en la calle? Eres una desalmada». Carlos, con el rostro púrpura, golpeó la mesa con el puño. «No puedes hacernos esto, mamá. Soy tu hijo. Tu único hijo. Todo esto es por culpa de ese viejo. Él te ha lavado el cerebro. Te ha convencido de abandonarnos. Te vas a arrepentir cuando ese hombre te deje sin nada y no tengas a nadie». Su voz se elevó en un crescendo de acusaciones y desesperación. Intentaba de nuevo sembrar la duda, la culpa, el miedo, sus armas habituales. Pero María se mantuvo en calma, su voz apenas un murmullo frente a la tormenta de sus hijos. «No, Carlos. Nadie me ha lavado el cerebro. Por primera vez estoy pensando con el corazón y la razón. Y no, Ana, no me han hecho ningún sacrificio. Han vivido de mis sacrificios durante años. Y en cuanto a que Roberto me deje sin nada, él no es como ustedes. Él me valora por quien soy, no por lo que puedo darle. Y yo, por primera vez,
Me valoro a mí misma lo suficiente como para trazar esta línea. La desesperación de Carlos se tornó en manipulación. Pero mamá, piensa en tus nietos. Nuestros hijos. ¿Los vas a dejar en la calle? ¿Vas a permitir que sufran por nuestra situación? ¿Eso es el amor de una abuela? María cerró los ojos por un instante. El chantaje emocional era el golpe más bajo, pero ya no caería. Mis nietos tienen 2 padres, Carlos. Y son ustedes quienes deben velar por ellos. No. Mis nietos merecen padres responsables, que les enseñen el valor del trabajo y el esfuerzo, no la conveniencia. Han tenido tiempo, Carlos. Han tenido oportunidades, señor. Yo les he dado cada centavo, cada oportunidad. Pero siempre lo han desperdiciado, esperando que yo resolviera el próximo problema. Eso se acabó. Mis nietos no son una excusa para su irresponsabilidad. La voz de María era como una roca, inquebrantable. Carlos y Ana se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. La fuente se había secado. Su madre había cambiado. Ya no era su salvadora, sino una mujer que, finalmente, se había puesto a sí misma primero. La última frase de María selló el destino de la conversación. Carlos y Ana se miraron, sus rostros desfigurados por la incredulidad, la ira y la derrota. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de todas las palabras no dichas y de las relaciones rotas. Se habían quedado sin argumentos, sin manipulación que funcionara, sin la piedad a la que tan acostumbrados estaban a apelar. La determinación en los ojos de María era un muro infranqueable. Pues bien, mamá, dijo Carlos finalmente, su voz apenas un siseo, cargada de un odio helado que atravesó el corazón de María, pero ya no la doblegó. Si así lo quieres. Si prefieres a ese advenedizo antes que a tu propia sangre. Que te quede claro, entonces. No esperes nada de nosotros. No nos busques. Para ti, ya no tienes hijo. Con esas palabras hirientes, Carlos se levantó, sus movimientos bruscos y llenos de resentimiento. Ana lo siguió, lanzando una última mirada de desprecio a María. Espero que seas feliz con tu nueva vida, María, dijo Ana, su voz con un tono dulzón que no ocultaba la malicia. Pero recuerda que la soledad es una amante cruel. Y que el dinero no compra el amor verdadero. Y mucho menos el familiar. Con esos últimos dardos envenenados, ambos se dirigieron a la puerta. María los vio marchar, su espalda recta, su corazón dolido, pero también extrañamente aliviado. Era el final, el verdadero final. La puerta se cerró detrás de ellos con un ruido seco. Un sonido que marcó el fin de una era, y el inicio de otra. Un profundo suspiro escapó de los labios de María. Las lágrimas, que había contenido durante toda la confrontación, finalmente se desbordaron, pero esta vez, eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de duelo por lo que había perdido, pero también de gratitud por lo que había ganado. Roberto entró en el salón en ese momento, su rostro lleno de preocupación. Se acercó a ella y la tomó en sus brazos sin decir una palabra. María se aferró a él, buscando consuelo en su calidez. Se fueron, Roberto, susurró entre sollozos. Carlos dijo que para mí ya no tengo hijo. Roberto la apretó con más fuerza. Y tú, María, tienes una nueva vida. Un nuevo amor. Y te tienes a ti misma. Su voz era un bálsamo. Sabía que el camino de la sanación sería largo, pero no lo recorrería sola. La mujer que había sido, la que vivía para su hijo, había muerto. Pero había nacido una mujer que viviría para sí misma, para su amor, para su paz. Y eso, lo valía todo. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Carlos y Ana, se sentía como un vacío, sí, pero también como una extraña calma, una paz que María no recordaba haber experimentado antes. Había momentos de profunda tristeza, especialmente cuando recordaba los buenos tiempos con su hijo, o cuando veía a sus nietos en fotografías viejas, sabiendo que su relación con ellos también se había fracturado por la decisión de sus padres. Esas eran las punzadas más agudas, las heridas que más tardarían en cicatrizar. Pero Roberto estaba siempre a su lado, su presencia constante, y su amor incondicional, eran su mayor consuelo y fortaleza.
le enseñó a canalizar su dolor en nuevas pasiones, en su jardín, en viajes, en ayudar a otros. Un día, mientras María regaba las rosas en su jardín, las mismas que Roberto cuidaba con tanto esmero, se detuvo y observó la casa. No era la casa que Carlos había planeado que perdieran, sino su hogar, el refugio de su nuevo amor. Sintió una gratitud inmensa por Roberto, por su integridad, por su amor que la había rescatado de sí misma. Se dio cuenta de que la vida que siempre había anhelado, una vida de paz, de respeto y de amor genuino, estaba finalmente al alcance de su mano. Había sacrificado mucho, sí, la relación con su hijo, pero había ganado mucho más. Su propia identidad, su dignidad, su libertad. Miró sus manos, que antes temblaban de ansiedad, y ahora se sentían fuertes y capaces. Había perdido a su hijo, o al menos la imagen idealizada de él, pero en el proceso, se había encontrado a sí misma. La María que siempre se había definido por su rol de madre y sacrificada, había renacido como una mujer completa, con voz propia, con deseos propios, y con la valentía de defenderlos. Era una sensación agridulce, pero predominaba la dulzura de la libertad, Ya no sentía la necesidad de justificar sus acciones, ni de buscar la aprobación de nadie. Su paz interior era su mejor consejera. Roberto la encontró en el jardín, un libro en la mano. «Te veo pensativa, mi amor», dijo, sentándose a su lado. María le sonrió, una sonrisa genuina, sin sombras. «Solo pensaba en lo lejos que he llegado, Roberto. En todo lo que he aprendido. Y en lo agradecida que estoy por tenerte». Él le tomó la mano, sus ojos, reflejando el mismo amor profundo. Sabía que el futuro no estaría exento de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, María se sentía preparada para enfrentarlos, con la cabeza alta y el corazón abierto. Había descubierto que el amor verdadero no solo da, sino que también protege y libera. El tiempo siguió su curso, y con él, las heridas de María comenzaron a sanar. La vida con Roberto era un remanso de paz y felicidad. Se dedicaron a viajar, a disfrutar de la compañía mutua, a vivir plenamente cada día. Los ecos de la traición de Carlos y Ana se volvieron más distantes, menos dolorosos. María seguía adelante, construyendo una nueva identidad, una que no dependía de la aprobación o el chantaje de otros. Aprendió a pintar, a escribir, a sumergirse en la comunidad, encontrando satisfacción en actividades que antes había pospuesto por atender las crisis de su hijo. Una tarde, sentada en la terraza de su casa, con Roberto a su lado, y el sol de la tarde pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, María reflexionó sobre su viaje. Había sido un camino lleno de dolor y desilusión, pero también de un crecimiento extraordinario. Miró a Roberto, quien le sonrió con ternura. «Recuerdo cuando me dijiste que necesitabas que me enamorara de ti, no de tu dinero», dijo María, su voz suave, nostálgica. Y era la pura verdad. Me enamoré del hombre, del alma noble que me defendió cuando nadie más lo hizo, del hombre que me enseñó a valorarme a mí misma. Ese día, perdí a mi hijo, sí, o al menos la versión que yo tenía de él, la que se había apoderado de mi vida. Pero en esa pérdida me encontré a mí misma. Roberto apretó su mano. «Y esa mujer que encontraste, María, es la más hermosa y fuerte que he conocido. Me siento honrado de caminar a tu lado». María suspiró, una profunda sensación de paz. No cambiaría absolutamente nada. No cambiaría el dolor porque me llevó a la verdad. No cambiaría la traición, porque me abrió los ojos. Y no cambiaría el precio, porque me dio la libertad. Me dio esta vida contigo, y me dio la sabiduría de saber que mi valor no depende de cuánto dé a los demás, sino de cuánto me dé a mí misma. La telenovela de su vida había tenido un giro inesperado, un drama que la había llevado a un final feliz, no en el sentido convencional de todos viven felices para siempre, sino en el sentido de todos viven felices consigo mismos. Esta era María, una mujer que había sido puesta a prueba, y había emergido más fuerte, más auténtica. Y con Roberto, su amor era el cimiento inquebrantable de un futuro lleno de promesas y serenidad. Era su historia, y era perfecta tal como era. Fin.